Bienvenidos. Lo que titula este programa es cierto. Necesitamos ahora destrabar el CPCCS para avanzar en el país. Y resulta que estaba trabado porque faltaba un séptimo miembro. Eso se inventaron algunos consejeros, que con 6 no podían decidir, no porque terminaban empatados, 3-3. Eso obligó a Andrés Fantoni, que ha sido un blandengue, a dirimir a veces con su posición culipandiosa, así decimos en Manabí, es decir, zigzagueante, para ponerlo en términos más bonitos. Asuntos terriblemente críticos. Bueno, pues ya tienen al séptimo, ilegalmente posesionado, correísta, eso es lo que esperaban, ¿verdad? Ya lo tienen. Aunque otros han cambiado de posición acomodándose a los tiempos, como la señora Bonifaz, que ahora también da señales ambiguas o mixtas, para ver si se libra del juicio político, porque del penal no se ha librado, junto con otros 3 miembros de la Liga Azul. ¿Saben qué? Esto parece un prostíbulo, más que un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así se ha comportado hasta ahora. Van a seguir. La esperanza de que cambiaran es justamente nuestro invitado por segunda vez, el consejero Gonzalo Albán. Y recordemos lo que dijo aquí la primera vez que vino. Finalmente el ciudadano común, el ciudadano en general, comprenda qué hace el Consejo de Participación Ciudadana y de qué forma le puede ser útil. Eso es una deuda que tiene la institución y los consejeros que la componen. ¿Usted cree que esforzándose en eso, de aquí a 2 años que lo eliminen, cuando haya una asamblea constituyente que cumpla su misión, lograrán reivindicar un poco una tarea venida a menos? Es la misión. Es mi misión y debe ser la misión de todos los consejeros que se integran, los nuevos y los que ya están actualmente en el cargo. ¿Pero de verdad lo cree posible? ¿Ustedes pueden revertir esa percepción, ese rechazo, ese desprestigio? Yo tengo esperanza, Carlos, en mi país y en las instituciones. Y es eso lo que debemos potenciar. Y si es que la esperanza está perdida, por ser luz en ese momento en donde la institucionalidad definitivamente sigue siendo lo menos o quizás lo más escaso. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Tras escuchar lo que planteó por primera vez aquí el consejero Gonzalo Albán, a lo largo de los próximos 60 minutos, indagaremos qué se propone la segunda vez tras la experiencia vivida y posiciones de él que también han sido confusas, para decirlo suave. Tiene 35 años, casado, sin hijos todavía, ingeniero en gestión empresarial internacional, máster en políticas y gestión pública, diplomado en gobernanza y liderazgo político, diplomado en administración de proyectos, instructor certificado. Fue promovido o auspiciado, sin ser militante, del PCC. Y esa posición distante, equilibrada, puede marcar una diferencia ahora que disimuladamente el correísmo que perdió las elecciones quiere ganar el CPCCS. Aunque curiosamente algunos de sus antiguos adeptos correístas son quienes pueden impedirlo, mientras los que se consideraban distantes, sino contrarios, resulta ser quienes están facilitándolo. ¿Y qué tiene este organismo hasta que desaparezca, como va a desaparecer por fin? Por cualquier vía, nueva constitución, reforma, enmienda, se van. Tienen 1 o 2 años todavía de funciones. Y que nombrar un nuevo CNE, que terminar de completar las ternas para integrar un Consejo de la Judicatura que está en funciones prorrogadas, que hacer el reglamento para elegir fiscal general de la Nación, que dijeron que era muy bueno el que había, que sigue teniendo fisuras, para no enumerar otra serie de nombramientos, selecciones, procesos, concursos que le corresponden. Bueno, de eso vamos a hablar en la próxima hora. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia.
Bueno, ya entienden ustedes la importancia de lo que vamos a tratar y la trascendencia de haber refrescado ese organismo con un joven de esta trayectoria. Pero lo que yo no entiendo es, como dije al principio, por qué ha zigzagueado, por qué lo que se esperaba que fuera una vía para facilitar acciones expeditas, más bien en otros casos tuvo que dirimir Fantoni cuando terminaron en un empate de 3-3. Bienvenido. Carlos, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Yo quiero permitirme empezar esta intervención rebatiendo el calificativo que usted le ha dado a la institución como prostíbulo. Creo que al hablar de institucionalidad debemos dejar de lado estos calificativos que al fin y al cabo corroen aún más lo que nosotros vivimos en una institución que no es fácil de administrar o de impulsar. Comprendo su rechazo, pues lo voy a seguir llamando así. Está bien. Como segundo punto, Carlos, a mí es necesario también precisar algo. Y es que mi posición a lo largo de todo este tiempo dentro del Consejo de Participación Ciudadana ha sido única y exclusivamente para dar impulso y dar celeridad a los distintos procesos de designación que se tienen. Es decir, que en ello no hay confusión de ningún tipo sobre mi postura. ¿Cuál fue su posición sobre que avanzaran, aunque fueran 6, y no tuvieran que completar con 7? Usted lo ha dicho al inicio de esta intervención y siempre fue clara en el sentido de dar celeridad, incluso cuando estábamos los 6 consejeros posesionados. ¿Por qué no se pudo con 6? Mira, sobre esta parte yo siempre expresé que el hecho de tener 6 consejeros y tener una mayoría que legitimaba las decisiones nos permitía avanzar. Hubo criterios encontrados entre otros consejeros también, pero aquí hay que comprender algo también. Con 7 tenían legitimidad completa. La teníamos con 6, con 4, que son la mayoría total para poder decidir. Lo que estaban esperando es integrar al 7º por la posición que ya se conoce que tiene Rosero, aunque la disimula muy bien. En eso yo estoy de acuerdo, Carlos, de que podríamos actuar con 6 consejeros como estaba sucediendo, como estábamos integrados. ¿Quién impidió entonces? Ahora, yo propuse dar celeridad a procesos y avanzar. Sin embargo, esto de esperar a un 7º se lo hacía con la intención de darle mayor legitimidad o ganar legitimidad, lo cual yo siempre cuestioné porque hubiese significado que lo que habíamos tomado como consejo de 6, por decirlo así, era ilegítimo, cuando no era así. Eran decisiones plenamente tomadas. ¿Y usted qué hizo frente a eso? Bueno, impulsar y motivar, por supuesto, a que demos avance a los procesos. ¿Y por qué no prosperó su tesis? ¿Qué pasa? No, ¿por qué no prosperó su tesis? Carlos, esto no Avancemos con 6. ¿Quién fue el que impidió que fueran 4-2 y terminaron siendo 3-3? Esto lamentablemente no depende de una sola persona. Esto necesita de una decisión de mayoría para poder avanzar. Entonces, más allá de la buena predisposición... ¿Quiénes se aliaron con usted ahí, de los en dos? ese aspecto no hubo una motivación plena a ello. ¿En el avanzar con 6? Haré en el mar en ese aspecto. ¿Por ¿Nadie qué? respaldó Porque esa tesis? No se respaldó porque llevé esta propuesta y lamentablemente quedó en el aire. Ahora, esto era un ejemplo que se daba prácticamente, exclusivamente en el proceso de judicatura también, como en otros. ¿Por qué? Porque en el caso de judicatura, si bien están pendientes algunas ternas por ser remitidas, creo que pudimos haber avanzado, y esa fue la posición que sostuve, de dar celeridad y avance, cuando teníamos a los 6 para poder revisar documentos y hacer actividades de forma traslapada hasta que llegaba el resto. ¿Dar celeridad y avance haciendo qué? Pidiendo a los que faltaban de remitir las ternas que completen las ternas. Por ejemplo, o también, ¿por qué no empezar con la revisión de documentos y requisitos? Que era un punto interesante también, para poder traslapar mientras esperábamos el tiempo que correspondía. A eso se resistían. Había una posición que yo respeto. Si bien yo llevo esto como una motivación, en un cuerpo colegiado depende de una mayoría para poder decidir. Ahora, tampoco yo puedo romper la institucionalidad y negarme a lo que la gran mayoría desea dentro de este cuerpo colegiado. Pero tenga la certeza que desde el primer día mi posición ha sido la de impulsar. Ya, pero sí me puede decir a qué obedecía la posición contraria. ¿Cuál era la justificación que daban para no avanzar, aunque sea con eso? Todo este proceso requiere una veeduría y de un contingente operativo. Es decir, que se sustentaban en que el hecho de empezar sin haber esperado todas las ternas, pues hubiese significado activar un contingente operativo y una veeduría como tal, que tenía que iniciar nuevamente una adicional cuando llegaba una próxima terna. ¿No hay veeduría para lo del Consejo de la Judicatura? Hay una veeduría efectivamente, pero esta se activaría, repito, desde el punto de vista operativo, cuando existan ya todas las ternas para hacer un solo proceso, por decirlo así. Okay. Es decir, iba a significar eficiencia en el proceso. Eran objeciones formales. Correcto. Comprensibles, pero formales. Comprensibles. ¿Cuál era la verdadera razón? Bueno, esto es lo que se sostenía dentro del pleno. Vuelvo a repetir mi pregunta. ¿Cuál era la verdadera razón? Esto es lo que se sostenía dentro del pleno, sin embargo... O sea, tengo que decir yo cuál es la verdadera razón. Carlos, en este aspecto... Ellos querían esperar qué pasa con las elecciones para ver para qué lado remaban, esa es toda la historia.
Bueno, cada uno de los consejeros tendrá su posición y sabrá ciencia cierta cuál era el motivo ¿No por cree el que era cual así? no se pronunciaba. Yo no puedo hablar tampoco por el resto de consejeros, Carlos, pero sí puedo exponer mi posición, Ya, en su que se la caso- reafirmo en este momento. En su caso, ¿por qué, siento comprensible la otra, que proponía usted que avancen independientemente del resultado de las nuevas elecciones, cuando parece lógico la posición del resto? Veamos cómo es el nuevo realineamiento de fuerzas en el país para que lo que estemos haciendo corresponda a ese realineamiento de fuerzas. Nada más democrático que eso. Ambos argumentos son válidos, sin duda, pero hay un peso importante sobre la institución que no podemos desmerecer. Y es que la opinión pública, de manera recurrente, está pendiente de los procesos de designación y critica y cuestiona lo que es la institución. Entonces, desde mi punto de vista, que siempre he defendido en este espacio desde el primer día, Carlos, que está alineado a la institucionalidad, no podría ser contrario a ello. Por eso mi intención de poder motivar, empujar, avanzar, promover y de hacer un llamado a la acción a los consejeros para que podamos continuar con esto. Ok, a lo largo del programa vamos a explorar esto. Lo que acaba de decir es lo más importante. Sí, ciertamente tienen y han tenido siempre, no solo ahora, una opinión pública desfavorable. Y no es por simpatías, sino por desfases, violaciones, incumplimientos y trafacías en el manejo de ese consejo. La mejor forma de frenar eso, es acabar ese periodo y comenzar otro. ¿Cuándo? ¿Qué se requiere? Bueno, esa es la pregunta fundamental que a lo largo de varias televisiones espero que Gonzalo Albán evacúe tras haber explicado y defendido su posición, que yo comprendo, pero no comparto. Ciertamente otra cosa es estar metido en el lío de lacranes, como lo llamé el otro día. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO, o DirecTV, que es canal 194. Solo en Manabí, señal abierta, corresponde a Manavisión, canal 9. Los domingos no nos acompaña RTU, se integra mañana, pero en cambio, en las cableras mencionadas tenemos cerca de 30-35 mil hogares en todo el país conectados a esta señal. En radios, 7 mil, 5 mil más en domingos con Radio Centro, 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K, 89.3 FM desde Puerto Viejo para todo Manabí, la misma frecuencia, La Bonita del centro del país desde Riobamba, 89.3 FM, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. Para que recuerden la trascendencia y la gravedad de lo que se juega en el CPCCS, vean este fragmento con Otto Sonnenholzner, el ex vicepresidente, temprano en esta semana, cuando tratamos de paso ese punto. El Consejo de Participación Ciudadana puede escoger o priorizar dentro de esa terna. Entonces ahí es donde viene la manipulación o la influencia que puede hacer este organismo fuera de lo ético o fuera de lo meritocrático. Pero Verduga no respaldó a Godoy a cambio del puesto que dice ahí que le pidió pues el amigo que luego no se lo dieron. No, pues pero si tú estás escuchando que están dispuestos a ir a una asamblea constituyente para resolver sus problemas judiciales, imagínate qué nomás querrán o para qué nomás querrán espacios en Consejo de la Judicatura. Cuando uno tiene valores, cuando uno tiene principios, cuando uno tiene ideales, uno busca su propio espacio. Te puede ir mejor, te puede ir peor, pero lo honesto, lo correcto, es no ser parte de algo que tú sabes que está podrido. O enfrentar para mejorarlo, para cambiarlo. Hay un par de palabras claves en ese fragmento de Otto Sonnenholzner. Tienen que escoger o priorizar lo que van a hacer. Usted también señaló la necesidad de tener una hoja de ruta clara. Es correcto. Ya, en esta nueva fase, ¿por dónde deben arrancar las prioridades? Hay algo positivo en esto, Carlos, que hemos logrado en consenso en la sesión del pleno anterior, y es la de, como equipo de trabajo, sentarnos a conversar sobre la determinación de esta hoja de ruta. ¿Qué pasa? Y trato de trasladar esto a lo que es la administración privada también. Tú estableces un plan en donde cumples con los tiempos que corresponde a dicho plan. Pero en el Consejo no se ha visto eso, no se percibe ello. Entonces, la motivación de poder sentarnos a conversar y establecer ese plan es también el compromiso a cumplir las fechas que sean establecidas dentro de esa hoja de ruta para poder finalmente llegar a buen término con cada uno de los procesos de designación. Ahora, hay Esa otra es una pregunta. prioridad. ¿No sería mejor esperar a la elección de la nueva directiva que tiene que estar, entiendo, presidida por una mujer de presidente y un hombre de vicepresidenta para que represente esa nueva recomposición de fuerzas en el CPCC, ese plan? El Consejo no merece ni amerita más esperas. Necesitamos trabajar.
Es lo que debemos dar como respuesta a la ciudadanía, es lo que estamos haciendo, Carlos. Próxima semana empezamos con estas reuniones que nos permitirán determinar una hoja de ruta y poder seguir. ¿Cuál es su idea de por dónde empezar y por qué por allí? Hay algo importante en esto que ya se ha discutido en el Pleno y es la reforma a los reglamentos de las comisiones ciudadanas de selección. Para poder impulsar cada proceso se necesita esta comisión ciudadana de selección que ahora, bajo esta propuesta de poder discutir sobre ella, aminorará los tiempos y nos permitirá tener una respuesta más pronta en cada proceso de designación, lo cual es algo que debe discutirse también en el Pleno para poder aprobarse y finalmente llegar a su implementación. ¿Cuál es el elemento más importante en esa reforma a los reglamentos de la integración de las comisiones de participación ciudadana, más allá de lo expedito del tiempo? Recordemos que estas se conforman con representantes de las funciones del Estado y representantes de la ciudadanía. A cada uno de estos la exigencia de mayores requisitos para poder cumplir e integrarse a esta. Pero hay algo ahí medular, Carlos, que es la legitimidad. ¿Qué pasa el día de hoy con los concursos que impulsa el Consejo? Que no son fiables, que no dan esa legitimidad que uno esperaría. ¿Por qué? Porque hay una desconfianza plena en la institución. Lo que nuestra institución, que debemos reconocer como tal, provoca es rechazo y vergüenza. Para ello, si nosotros hablamos de una reforma al reglamento que provea dicha legitimidad o seguridad de que estos procesos van a ser transparentes y que van a cumplirse conforme al reglamento establecido o a la normativa vigente, pues lograremos esa legitimidad para las autoridades que deben designarse. ¿Cuál debe ser el condicionamiento ético para ser parte de esta comisión? Bueno, adicional a la probidad notoria que debe existir para poder integrar dicha comisión. ¿Probidad notoria? Por supuesto. ¿Está puesto como un requisito? Es correcto. ¿En el reglamento? Es lo que debería proponerse, debería integrarse, Carlos. Pero no consta. Pero lo vamos a ingresar, lo vamos a incluir, porque es algo vital para poder dar certeza de que se trata de alguien ético detrás de un proceso. Ahora, la Comisión Ciudadana de Yo Selección hablaría hasta de otra cosa, hasta pruebas de confianza si no se molestan. O sea, no tengo problema, sométame a un polígrafo, a un polígrafo, correcto. Claro, eso es fiable, es viable. Que ya es extremo, que podría pero probidad notoria es una exigencia clara, ok. Todo lo que sea en pro de lograr transparencia por este país, Carlos, no es extremo. Y hasta debemos tanto, lograrlo. ¿Por qué no avanzar en cosas que no requieren un reglamento, una reforma a los reglamentos, como concluir la integración del Consejo de la Judicatura? Por ejemplo, hay una actividad previa, una actividad predecesora. ¿Cuál es? En la sesión anterior del Pleno se procedió con la devolución de la terna a la Asamblea Nacional porque uno de sus integrantes renuncia a esta. Lo que significa que la Asamblea debe, en el plazo de 10 días otorgados desde el miércoles pasado, cumplir con la entrega de una nueva terna y sus requisitos para poder darle procesamiento. ¿Por qué nueva terna y simplemente decirles no, completen el que falta? Porque hay documentos desactualizados también que pueden haberse generado producto del tiempo que ha transcurrido desde cuando esta fue remitida. Entonces, por si existiera... O porque ha perdido representatividad según la recomposición de fuerzas políticas en la Asamblea. Claro, o si existiera algún cambio, ratificación y demás que pueda realizarse, pues estamos a tiempo para hacerlo. Yo creo que cuando se trata de corregir, nunca es tarde, ¿no? Si podemos tomar medidas de corrección a esto para darle transparencia, repito, y ética pública a las decisiones que tomemos, estamos bien y vamos a hacerlo. Ya, si no entiendo mal, en este caso, una nueva terna a la Asamblea no prescinde de los dos que quedan. Si ustedes se ratifican con su mayoría en eso, pónganlos otra vez. Si no, pueden cambiar uno o dos y completar con el tercero que falta, ¿correcto? Ahora, hay ya otras ternas enviadas, como por ejemplo la de Fiscalía, Defensoría Pública y demás, que deberán estos evaluar, producto de un comunicado que fue enviado previamente por el Pleno también a estos, sobre su ratificación y actualización de documentos. Estamos hablando de para la integración del Consejo de la Judicatura. Para la integración del Consejo de la Judicatura. ¿Esto podría tomar un mes si se hace como debe? También dependerá de la terna enviada por el Ejecutivo, por la función ejecutiva, que es un punto que debe cumplirse para nosotros también poder dar ya un procesamiento completo a todas las ternas. Para mandar esas ternas, de eso no estoy al tanto. A la Asamblea Nacional se le dio efectivamente un plazo de 10 días a raíz del miércoles pasado. Al Ejecutivo también, bueno, más que un plazo, pues se solicitó comedidamente que ésta sea remitida para poder procesarla. Es decir, una vez que nosotros tengamos todas las ternas, como una decisión del Pleno tomada previamente, pues podremos empezar con revisión de requisitos, documentos y avanzar con lo que corresponde. Con lo cual queda evidente que las críticas que se hacen al CPCSS no solamente tienen que ver con sus problemas internos, sino con las desmoras externas de otros organismos relacionados con que las cuestiones operen rápido. A propósito de eso, algo de eso fue mencionado en una intervención pública por nuestro invitado Gonzalo Albano. De llegar, pues en su momento, algún consejero a ser destituido o algo por el estilo, pues pase un suplente a ocupar ese espacio. Para ello se necesita que estén debidamente posesionados frente al Pleno de la Asamblea Nacional. De eso vamos a hablar cuando volvamos. Ya se imaginan de qué caso es. Porque supuestamente ya están todos completos, pero según
algunos sectores y no solo el afectado, que es Óscar Ayerbe, ilegalmente. Los actuales consejeros del CPCC se deben darle una muerte digna a ese organismo, haciendo que por lo menos en su último año cumplen algo su deber, en lugar de negociar favores volvidos con el correísmo que lo ha controlado o chantajeado desde el primer día de su existencia. Les recuerdo que el reprise del programa es al día siguiente, mañana, antes de 24 horas, a las 6 de la mañana, un horario más cómodo para todos ustedes, por OnePlus. WUAN, signo de más, así como si fuera nombre en chino. OnePlus, canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. En Zapping somos canal 41. Y el periódico digital Ecuador en Vivo reproduce, apenas concluye, un resumen en su portal principal y página de noticias. Así reseñó Ecuavisa el triunfal regreso de el vocal, ex vocal, 2 veces, Rosero, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo recuerdo haber entrevistado a este chico, perdonen que lo diga así por lo joven, en ninguna manera en sentido despectivo, cuando hizo una gran labor, siendo de la minoría contra el correísmo. Eran él y en esa época Angélica Porras, que luego cambió de posición. Él llegó a calcular cuánto se perdía por corrupción cada año, entonces, 8.000 millones de dólares. Esto debe ser 2014, 2015. Mutó, y véanlo ir con su típica posición de izquierda, banderas, UNE, etcétera, y lo demás, a posesionarse. David Rosero asumió el cargo de consejero de Participación Ciudadana por tercera vez. Y lo hizo junto a sus simpatizantes, representantes de la UNE, de la FEGUE, de la Federación de Comerciantes Minoristas. La asamblea lo posesionó horas antes. Pasaron 2 meses y medio desde la destitución de la Liga Azul, antes de que las autoridades legislativas decidieran que podía asumir ese cargo. La duda estribaba en que él había sido destituido como consejero en 2023. El procurador dijo que sí, y la presidenta Viviana Veloz le tomó juramento junto a otros 5 consejeros suplentes. Si así lo hacen, que la patria y el pueblo ecuatoriano os reconozcan. Rosero fue recibido por Andrés Fantoni, presidente del Consejo, a las 3:30 de la tarde. Con él se completó el pleno, condición que Fantoni había puesto para legitimar las decisiones. Estamos haciendo acciones para poder optimizar los tiempos, para que todo sea lo más ágil posible, pero responsable posible. El Consejo ha venido trabajando en medio de mayorías que cambiaban por las destituciones de consejeros. En los últimos 2 meses se ha mantenido una mayoría alejada del correísmo. Además de Fantoni, Joana Verdesoto, Yasmín Enríquez, Piedad Cuarán y Gonzalo Albán. Nicole Bonifaz se acercó a la Liga Azul. El artículo 15 de la LOCEP dice que cuando un funcionario ha sido destituido, no puede volver al sector público en 2 años, los 2 años de Rosero pasaron en enero, y si lo hace, no puede ser el mismo organismo de donde fue destituido. Pero el procurador se inventó, procurador que ya se va, y quieren poner de reemplazo al que estuvo presidiendo un concurso que marchaba bien para la Corte Constitucional, señor que tuve aquí creo que un par de veces, y luego torció ese concurso para procurador. Bueno, y luego el procurador se inventó que el artículo 9 de la LOCEP permite aquello porque ese impedimento de no volver al mismo organismo no corre para los integrantes de miembros que son correspondientes a nominación, a voluntad popular, por elección popular. Ok. ¿Cuál fue su posición al interno del CPCC sobre esto? Carlos, entiendo que la decisión del presidente Fantoni sobre esto, el presidente del organismo, se basa en el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado. Si no hace caso, o más bien, si no toma esta como insumo para su toma de decisiones, finalmente, ¿en qué se basa, no? Entonces, es esto lo que da lugar a la principalización del consejero Rosero. Quiero ver usted que ese pronunciamiento del procurador surge en base a una carta truculenta donde le consulta a Viviana Muñoz de ese tema. Yo sé que Viviana Veloz realizó, la presidenta de la Asamblea realizó esta consulta. ¿Dije Viviana Veloz o dije Viviana Muñoz? ¿Dije bien? Ya, disculpe, perdón. Yo sé que efectivamente esto nace de ello. Sin embargo,
visto esto desde el plano de la institucionalidad, Carlos, es un pronunciamiento de Procuraduría, que bien, puede tener sus opiniones a favor o en contra, pero que da lugar a esta principalización. ¿Cuál fue su posición ahora, cuando se planteó que se debata ese tema en el Pleno y no se lo hizo? Bueno, no se ha expuesto esto en el Pleno a debate. Pero hubo una sugerencia que se ponga eso en el orden del día. Más bien, ha llegado una carta, sí, de un grupo de abogados para que esto sea incluido. Sin embargo, ¿No planteó ninguno de los consejeros que se ponga el orden del día? No hubo un planteamiento. Sin embargo, Carlos, aquí hay que reconocer algo. Si bien la decisión se toma con el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, que es una base, al fin y al cabo, para tomar una decisión posterior, se da esta principalización. No obstante, el señor Ayerbe, que entiendo ha expresado su malestar en este espacio como también en otros espacios, pues este tiene a su haber una vía. Si es que esto hubiese sido afectado en sus derechos constitucionales, pues ha aplicado una acción de protección para que esto se confirme. Que tiene audiencia el martes. Efectivamente, yo quiero aquí dejar algo claro. Yo soy respetuoso de la institucionalidad del país, así como respeto el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, la acción de posesionar de la Asamblea Nacional. También soy respetuoso de lo que pueda decir la justicia sobre esta acción de protección. Es decir, que dejo a estos actores finalmente lo que pueda ocurrir con ellos. Lo que sí debemos velar, Carlos, es que más allá de que la decisión final sea de nuestro gusto o no, entendamos que las confrontaciones, al fin y al cabo, restan al país. Entonces, si hay una decisión sobre este tema, pues reconocerla y aceptarla para que las instituciones avancen también, Carlos. ¿Usted también pretende un país sin confrontación? No es ese el fin mayor, porque la confrontación y al fin y al cabo termina generando resultados importantes. No estén en la política. El problema es cómo se procesan las confrontaciones. Si es o no, a través de los mecanismos democráticos. En eso estoy de acuerdo, pero también lleguemos a consensos. Es decir, en algún momento hay que conciliar. La política es un instrumento para la integración social, Carlos. No podemos tampoco alejarnos de eso. La intención es reducir el conflicto. Respecto a qué primeros pasos hay que dar. Cerremos el capítulo Rosero. A propósito de esto, Juan Esteban Guarderas, que antes estuvo de consejero, tiene esta posición. Yo estoy en desacuerdo con el dictamen de Procuraduría. Y yo no estoy de acuerdo con el dictamen, siento que no está bien hecho, porque cuando a uno le destituyen con una sanción de 2 años, eso es verdad, para no ser funcionario, pero de manera permanente al organismo del que uno fue destituido. ¿Vale? Entonces, y la ley está súper clara en eso. Entonces, yo no sé cómo se le pudo volver a posicionar para ese mismo organismo. Se lo pudo volver a posicionar, como mencionaba, tomando en consideración el artículo 9, numeral 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ¿ya?, que se refiere a los titulares de la Procuraduría General, de la Procuraduría, de la Contraloría, de la Fiscalía General, de la Defensoría del Pueblo, de la Defensoría Pública, de las superintendencias, de los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, del Consejo de la Judicatura, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de los jueces de la Corte Constitucional. No habla necesariamente de los que son producto de elección popular. Ahora escuchen al afectado, ingeniero Ayerbe. Quieren posicionar ilegalmente a David Rosero Minda, que fue destituido. La Asamblea posesiona, pero es el Consejo de Participación Ciudadana que tiene que definir quién tiene inhabilidades o no. La lucha continúa. Yo voy a hacer, en mi opinión, jurídica, constitucional y además legalmente, debería ser posicionado como principal. Esta es una batalla muy importante. El documento que acabo de escribir ya y entregado a la presidenta de la Asamblea Nacional, a los 137 asambleístas, al señor presidente del Consejo de Participación, Andrés Fantoni, y a sus consejeros y consejeras, diciéndoles con frontalidad que David Rosero no podría ser posicionado por incumplimiento constitucional. Como destacamos aquí, por lo menos en el caso de Gonzalo Albán, eso queda sujeto a lo que se resuelva en la acción de protección constitucional del martes próximo. Y yo le pregunté al ingeniero Ayerbe, si usted está en desacuerdo con ese mecanismo, ¿por qué diablos fue a posesionarse también? Me dijo, porque por lo menos quedo de suplente y en el caso que gane la acción yo contra Rosero, él será el que ascienda. ¿Qué posición ha tenido Rosero en estas sesiones iniciales del CPCS, donde lo veo
que ha entrado muy moderado y muy equilibrado. Bueno, una posición moderada, Carlos. Apenas hemos tenido una sesión con la presencia de David Rosero. Ha tenido una posición moderada, pero yo aquí no vengo a hablar de nombres. ¿Qué les ha planteado él a ustedes? Hasta el momento no ha planteado ninguna moción. ¿Lo conocía usted antes a él? No lo conocía, no lo conozco. Y a eso me iba a referir también, Carlos. Bueno, he empezado a conocerlo, sí, por supuesto, en estos pocos días que lleva en el Consejo. Pero más allá de eso, yo quiero referirme no a las personas, sino a la institucionalidad como tal, a la institución como tal. Nosotros, para poder darle legitimidad a los procesos de designación que vienen, que son muy importantes, como Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional Electoral, necesitamos recuperar como cuerpo colegiado algo de legitimidad. Si bien es cierto, se discuta el día de hoy la posibilidad de una constituyente que tiene como objetivo eliminar una institución como esta. Más allá de eso, durante el tiempo que esta institución esté vigente, pues cumplamos nuestro trabajo y hagamos también que ésta logre legitimidad para que los procesos que se estén dando pues logren ser de la mayor satisfacción de personas que habitan en este país. Esto justamente y ciertamente es clave. Ese tema lo retomaremos al volver. Los actuales consejeros del CPCCS deben darle una muerte digna a ese organismo, haciendo que por lo menos en su último año cumplen algo su deber. En lugar de negociar favores o olvidos con el correísmo que lo ha controlado, chantajeado desde el primer día de su existencia. Les recuerdo que vamos a pasar a lo central, lo que enumeró al final en la última intervención nuestro invitado. Lo importante es recuperar, dice él, algo de legitimidad para todos los procesos que tenemos por delante. Y el primero que mencionó que es urgente es cambiar el reglamento de las comisiones de selección o participación ciudadana y luego acelerar el proceso de reintegrar el Consejo de la Judicatura, que por sus características podría tomar apenas un mes. ¿Qué más? En eso entramos enseguida. Antes, permítanme recordarles que en Estados Unidos nos siguen por Macro Digital, una carrera con enorme cantidad de suscriptores ecuatorianos. Entre ellos 12.000, 15.000 se conectan los domingos. Salimos también en España mediante Macro Digital con Hispasat y en múltiples jurisdicciones del Ecuador, como Loja, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, Cumbayá, Pichincha, Galápagos especialmente, entre otras. Aparte de los dos pasos iniciales que usted mencionó, ¿qué otros dar para recuperar legitimidad y producto de ello facilitar y acelerar todo lo que tienen encima? Bueno, adicional a las reformas de los reglamentos de los concursos ciudadanos de selección, de las comisiones, ciudadanas de selección, hay algo que quiero resaltar de eso de manera puntual, Carlos, también. Y es que yo tengo una preocupación que él ha expuesto ya en otros espacios y en el Pleno también. Y es que, ¿qué ocurre si el día de mañana no recuperamos esa legitimidad tan importante? Que pueda suceder que los buenos perfiles o los mejores perfiles que podrían aspirar a estos espacios, producto de la falta de legitimidad, decidan abrirse y no participar. Correcto. Entonces, hay algo interesante de motivación a que esto se dé, pero debemos también actuar para que finalmente esta legitimidad sea recuperada. ¿Haciendo qué? Bueno, haciendo. Más bien la pregunta es haciendo. Haciendo. Ok, ¿cuál es el siguiente concurso que deben ustedes tomar? ¿No debería ser el de CNE, dado que ya se viene la posibilidad que en 3 meses deberían viabilizar tal vez mínimo o máximo de una asamblea constituyente? Y si este maneja el primer paso y la constituyente tiene 3 pasos, lo lógico sería que maneje el segundo y el tercero también. Todos los procesos son igual de prioritarios, eso hay que reconocerlo. Están equivocados, no puede ser, no puede ser. Yo no digo cuál debe ser, dígame usted uno más importante que ese. Sin duda, yo quiero darle prioridad a todos, porque al fin y al cabo estamos hablando de que hay prorrogaciones en todos los espacios, todo se traba, pues. Pero estoy de acuerdo con usted porque estamos próximos a eso es imposible, una posible todos al mismo ritmo es imposible. Ahora, hay que reconocer algo acá que quizás no se conozca en detalle. ¿Qué ocurre, Carlos? Que no son los consejeros quienes están procesando todo el tiempo, cada uno de estos concursos de méritos de oposición y demás, sino que hay un equipo técnico conformado con delegados de los consejeros. Entonces, ¿se ha renovado ese equipo técnico? Se ha cambiado, por supuesto. ¿Todo? Se ha cambiado. ¿Sí se acuerda lo que hizo el equipo técnico anterior? Lo recuerdo. Okay. Y es algo de que debemos sentir vergüenza y jamás volver a cometerlo. ¿Quién maneja el área informática? Hay un delegado dentro del área informática que responde nuevo? a la presidencia del organismo. ¿Es nuevo? Sí, prácticamente nuevo, efectivamente. ¿Quién es el director jurídico? Bueno, Santiago Peña Herrera, que también ha venido en este proceso contribuyendo, me parece un profesional de lleno que ha dado luces. Ahora, ¿no le parece a usted el concurso más importante, el de la Fiscalía?
definitivamente. Y uno de los procesos más complejos, Carlos. Uno de los Sin concursos duda, para más lograr complejos. lo que usted dice, que cambiando el reglamento se postule gente con prestigio, con un CPCS que ha recobrado algo de legitimidad. Correcto, y hacia eso debemos llegar. Y mire que hay una Ese no debería ser el primero de los concursos a impulsar, o el que más vayan a impulsar. Quizás uno de los más complejos sí, y uno de los que vamos a impulsar con la celeridad que corresponde. ¿No Ahora, el prioritario? es que todos, desde mi punto de vista, y esto es una apreciación personal, Carlos, quizás discrepamos con ello, pero todos los procesos de designación en este momento son prioritarios porque hay funcionarios prorrogados en estos espacios. Por eso, nada más, me permito decir que todos son igual de prioridad. ¿Cuál es el de mayor importancia para usted? Puede percibirse de esa forma, pero Fiscalía definitivamente es un cargo muy complejo, un proceso muy complejo que hay que seguir. Y me permito compartirle algo. Hasta el momento se ha conformado la veeduría para este proceso, para este concurso como tal. Veeduría que es necesaria para poder avanzar, efectivamente. En esto se ha logrado capacitar ya a los veedores. Hay ciertas alertas que han logrado subsanarse también de la composición de estos veedores y adicionalmente están próximos a recibir sus acreditaciones para poder actuar. Esto es un paso previo a cumplir para poder avanzar con los siguientes, que ya es la convocatoria a la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección. Ya, deme estimaciones de tiempo. Estimaciones. Si se le da prioridad adecuada, para no decir la primera, que usted no quiere señalar ninguna primera, al concurso de la Fiscalía, ¿podría terminarse en 6 meses? Es una meta interesante que yo creo que podría hacerse si llegamos a esta reforma de las comisiones ciudadanas de selección. Si se avanza también, de los reglamentos. Si se avanza también con el de CNE, ¿podría terminar de integrarse el organismo partiendo de lo que ya se avanzó? ¿Podría integrarse con el concurso en 3 meses? Podría integrarse, Carlos, efectivamente. Aquí hay algo que considerar que dependerá también del proceso electoral si es que llega a iniciarse por el aspecto de la constituyente, ¿no? Eso hay que considerarlo también porque es una realidad que durante el tiempo que entren en proceso electoral no podría hacerse dicho recambio. Sin embargo, el proceso puede avanzar sí, pero el recambio final como tal no podría darse mientras este proceso electoral esté activado. Tengo las definiciones que quería, que no son las mías, sino las suyas. ¿Está bien? Eso quería, definiciones. Cuando volvamos, el que no se define, Andrés Fantoni, y un comentario del constitucionalista Javier Palacio sobre los retos que tiene el CPCS. Pedro, cambié, como verás, los componentes de ese segmento al siguiente para dar privilegio a la exposición aquí del ingeniero Gonzalo Albán. Los actuales consejeros del CPCS deben darle una muerte digna a ese organismo, haciendo que por lo menos en su último año cumpla en algo su deber, en lugar de negociar favores o olvidos con el correísmo que lo ha controlado, chantajeado desde el primer día de su existencia. Este programa se graba en los estudios del canal 24/7, que también lo emite luego. Es en Stream Canal 3, en Claro TV Canal 9, en Divinet Canal 12 y en Data Televisión o Haz Televisión Canal 99. Alfonso Albán, iba a decir, Gonzalo Albán, no son parientes, ¿verdad? No tenemos parentesco, pero lo conozco, un profesional de primera. De primera. Escribe hoy en Expreso un artículo que se dice, gracias consejeros, y con enorme sarcasmo e ironía dice, ¿es en serio? El gran problema de la prórroga de los vocales del Consejo Nacional Electoral, del Defensor del Pueblo, de la Fiscal General y próximamente de los omnipotentes jueces del Tribunal Contencioso Electoral es un pinche reglamento. Qué ineficientes tuvieron que ser los anteriores consejeros para no ver este obstáculo frente a ellos, o qué grandes vendedores de humo con sueldos públicos son los actuales. Y concluye, los primeros en promover la eliminación del Consejo deben ser ustedes, señores consejeros, porque conocen las entrañas del monstruo. Puede parecer incoherente, pero es lo más coherente que puedan hacer en este momento. Y para seguir en esa línea, antes de volver a nuestro invitado, escuchen a Javier Palacios, ¿toca? A Fantoni, ¿no? Ok, a Andrés Fantoni, cierto. Lo que le dijo recién a Teleamazonas en las únicas entrevistas que él soporta, las cortas, porque en las grandes no sabe qué más decir. Nosotros no tenemos la competencia de decir quién tiene o no una habilidad dentro de eso. Es la Asamblea Local, la Asamblea Nacional del Ecuador, que tiene que solicitar dentro de ellos algunos requisitos, y esto por parte del Ministerio de Trabajo, verificar si tiene alguna
prohibición o limitante para accionar y tener la posesión, que es la facultad que te da para el ingreso o principalizar cada uno de los consejeros de este CPCCS. Y es importante llegar con esa visión de independencia y también con el fortalecimiento de cada perfil de los consejeros. Llegamos con Pia Cuarán, una técnica que tiene mucho conocimiento, más de 13 años dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y esto le da la independencia del caso. Tenemos a un catedrático como Gonzalo Albán Molestina, que ha entonado muy bien dentro de su ingreso. Bueno, ¿por dónde seguir después de que este problema quedó para resolverse de David Rosero con la justicia constitucional? ¿Por dónde seguir? Bueno, veremos en ese aspecto lo que se da este día martes en la audiencia del señor Ayerbe, que creo que es algo de lo que debemos estar pendientes, sí, pero hasta el momento, basado en el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, pues tomarlo como referencia, más bien como el insumo para que se pueda integrar el Pleno. Yo soy muy respetuoso de las instituciones, Carlos, y creo que veremos en los próximos días finalmente cómo esto se concreta y, por supuesto, ser respetuosos nuevamente con la decisión que a esto se llegue. Pero quería referirme puntualmente al aporte de Alfonso Albán. Yo comparto, y fíjese en algo, Carlos, yo siendo parte del Consejo, entiendo. Cuando yo tomé la decisión de ser parte de esta institución, más allá del voto popular que me llevó a estar en el espacio en el que estaba, noté que es un desafío en el cual debemos lograr finalmente que esta institución avance. Quizás es ir contra todo un sinnúmero de eventos previos o de historia que muestra que no, pero al menos durante el tiempo que esta institución esté vigente, poder hacer que esta funcione. Y yo quiero compartirle algo. ¿Significa la opción de mantenerla pero cambiar sus facultades? Ahora, eso puede ser una posibilidad, pero es ahí donde ¿Usted está yo a favor quiero, de ella o no? Yo estoy a favor de eso, Carlos, Okay. de que se estudie. Ojo, cuando hablamos de constituyente, es decir, yo estoy de ya acuerdo. sea por vía reformas o enmiendas o con una nueva constitución, que no se desaparezca el organismo, pero que se le cambien sus atribuciones. Yo he expresado públicamente que estoy de acuerdo con hablar de una constituyente, con poder llegar a una constituyente, pero para reformar la estructura del Estado y hablar de eficiencia del gasto público. Es decir, la estructura del Estado puede ser más eficiente y no significa eso llegar a un recorte que deje a algunos desatendidos, sino más bien hablar de eficiencia, que se cumplan los objetivos, pero utilizando la menor cantidad de recursos. Y eso es posible. Pero hay algo a considerar también, Carlos, que es importante, y es la participación de la ciudadanía que desde esta misma institución se fomenta. Y fíjese cómo el Expreso, el día de hoy, algo que reconozco, presenta reformas urgentes, el Expreso canaliza la voz ciudadana. La prensa se ha transformado en un espacio, la prensa se transforma en un espacio para poder no solo generar críticas, sino para dar lugar a la ciudadanía que proponga soluciones. Y gran parte de lo que debe realizar el Consejo de Participación Ciudadana es eso. Y yo quiero permitirme compartir algo. ¿Abrirían ustedes una ventana para que vayan ellos a decirles, señores, estamos tratando estos temas, audiencia pública para propuestas? Exactamente, para escuchar la voz de ellos sobre reformas. Yo quiero decirle algo, Carlos. Formidable, si hacen eso un tiempo, lo hizo Julio César Trujillo cuando estaba ahí. Tengo 2 meses en el cargo, 2 meses en el cargo, y en este tiempo desde mi despacho he logrado impulsar los laboratorios de innovación pública. Un punto que quizás a nadie interese porque posicionan únicamente la designación de autoridades de control como la actividad principal, que a lo mejor no llame la atención a algunos, porque puede no ser noticia. Pero ¿qué hacemos en estos laboratorios de innovación pública? Son reuniones con las universidades, con estudiantes, para que desde una visión propositiva, desde el conocimiento técnico que se les comparte, empecemos a desarrollar propuestas de política pública en un país donde sobran los conflictos y faltan las propuestas. Laboratorios de innovación Eso es participación pública, ciudadana, Carlos. ¿Dónde se convocan? En las universidades, en los espacios de pensamiento. ¿Quién los reúne? En donde nacen las ideas. Lo estoy haciendo desde el despacho, de la mano con el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Quién propone los temas? Los temas son propuestos acordes a una agenda de prioridades, lo que en el país se requiere. ¿Quiénes Hay información participan? En materia de seguridad, en materia de desarrollo urbano, entre ¿Quiénes otras participan? más. ¿Solo la academia, estudiantes, jóvenes? Jóvenes estudiantes, ¿O se por integran supuesto. otros sectores? Pueden integrarse todos los miembros de la comunidad académica. Pero estos laboratorios, al fin y al cabo, ¿qué permiten? El desarrollo de la creatividad, la solución a los problemas públicos y adicionalmente las propuestas. ¿Por qué? Porque con esto podríamos consolidar una agenda país también. Es decir, ahí está la participación de la ciudadanía. Me acabo de enterar. ¿Y esa es idea suya o era una obligación del CPCCS? Bueno, nuestras facultades es fomentar la participación ciudadana, pero es una propuesta mía el aterrizar los laboratorios de innovación pública en este país. Ok, cuando volvamos, lo que teníamos pendiente, un criterio de Javier Palacios, constitucionalista sobre los retos que enfrenta el CPCCS.
Los actuales consejeros del CPCCS deben darle una muerte digna a ese organismo, haciendo que por lo menos en su último año cumplen algo su deber, en lugar de negociar favores o olvidos con el correísmo que lo ha controlado o chantajeado desde el primer día de su existencia. Antes de concluir, para una última reflexión del ingeniero Gonzalo Albán, consejero del CPCCS, en funciones ya 2 meses, como él informó. Escuchen esta reflexión que planteó en Radio Sucesos Javier Palacios, constitucionalista. Pero ya en la designación como tal de los concursos, me parece que hoy el Ecuador tiene que replantearse si debemos continuar con la forma en la que se designan a las autoridades, es decir, el Consejo de Participación Ciudadana sobre todo, porque el tema de la Corte Constitucional es algo muy puntual y en determinado tiempo. Y creo que el momento es de replantearse si continuamos con este sistema en el que es un Consejo de Participación Ciudadana que se convierte casi en un boicot al poder. Y ese replanteamiento al día de hoy tenemos 2 posibilidades, o bien se reforma parcialmente la Constitución y se hace un nuevo mecanismo, o las voces que ya sugieren una nueva Asamblea Constituyente para modificar de manera íntegra el texto de la Constitución. Sobre que el CPCS tiene que cambiar, ya hay consenso. Sobre la vía para que vaya a cambiar, es lo que hay discusión todavía. Uno es desaparecerlo, esa es mi posición, y eso requiere necesariamente una nueva constitución. Otros, modificar lo que más problema ha causado, las facultades que se le han delegado, y restringirlo a lo que se dijo era combate a la corrupción y participación ciudadana. A lo largo del espacio, Gonzalo Albán ha expresado su esperanza en que en este tramo final el CPCCS se acerque a la razón por la cual fue constituido, lo cual parte de recuperar primero legitimidad, y ha explicado cómo y a qué se refiere. Eso se resuelve en mayorías o minorías. Con la actual composición, tiene más adeptos, que son las fuerzas que pugnan ahí, ¿el gobierno o el correísmo? Bueno, yo creo que esa mayoría debe estar guiada por el sentido común y la respuesta a las necesidades que el país tiene, Carlos. Creería que esta está mucho más cercana a lo que tiene el Estado como administración, como administrador, lo cual significaría que para los próximos días podríamos ver una mayoría que se consolida en pro del país. A mí me gustaría referirme a ello. Hablamos de una mayoría pro país, lo cual es importante y necesario, sobre todo en este momento que tenemos como reto el recuperar legitimidad y, por supuesto, llevar a cabo procesos tan difíciles como los que tenemos acá. ¿Y quién representa más la mayoría pro país, el gobierno o el correísmo? Bueno, podría decir que todos en este momento que nos sumamos a la mayoría estaríamos alineados a los objetivos del Estado. A eso me refería, una administración del Estado consolidada que al fin y al cabo pues debe responder a ese objetivo, ¿no? De ese objetivo de eficiencia, como me he referido. Carlos, aquí hay algo que considerar. El Estado es en el aire. ¿Quién se acerca más a los objetivos del Estado entonces? ¿El correísmo o el gobierno? Y pregunto a los dos porque son las dos grandes fuerzas a quienes escogió este país. En esto nosotros tenemos que ser claros, Carlos, que si bien es cierto, pues no estamos influidos por fuerzas políticas y demás, respondemos a un objetivo institucional como tal, pero también hay que considerar que tenemos que actuar de forma coordinada. Tenemos un Estado con alguien que lo está liderando y que debemos, por supuesto, responder de la mano a los objetivos que se tengan como Estado, porque no es cualquier cosa, hay un Plan Nacional de Desarrollo que está próximo a impulsarse y demás, que debe venir también con nuestra participación como institución a ese efecto. ¿Aceptaría ser usted nominado para candidato a vicepresidente del CPCS en el próximo periodo cuando se elijan nuevas autoridades? Yo soy muy respetuoso de los procesos democráticos. No le pregunté eso, ¿aceptaría sí o no? No es algo que está dentro de mis prioridades, pero decirle que no, Carlos, con todo lo expuesto en esta tarde, sería un acto de cobardía. Por supuesto que lo aceptaría. Gracias, ingeniero. Acepto, no la valentía, porque no se requiere eso para estar aquí, sino la frontalidad con que Gonzalo Albán ha comparecido por segunda vez, sabiendo y viendo que mi posición hoy era bastante distinta a la primera que me motivó a invitarlo, en un sentido mucho más crítico, a veces hasta opuesto a lo que él piensa o ha liderado, para defender, sustentar y argumentar sus posiciones y justificarlas sobre todo con sus razones. No dejan de ser estas, por lo último que hemos escuchado, idealistas y en algunos casos diría que hasta ingenuas. Eso de que nosotros no somos influenciables o vulnerables a posiciones políticas está bien para cuentos de hadas. Y aquello de que tiene que regirnos del sentido común, Dios quiera que así fuera, es imposible en un organismo ese tipo de extracción. Sí coincido en que cabe representar más
a los objetivos que ahora se ha propuesto el Estado. Y esa representación está en la fuerza que ha triunfado en las últimas elecciones con un amplísimo margen. Entonces, en la medida en que el CPCCS entienda que alinearse, no someterse, que identificarse, no incondicionalidades, con la ruta que el país le ha señalado al gobierno para ser interpretada también en lo que tiene que hacer el CPCS, es CPCCS, maldito nombre, me recuerda a la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, unirse a eso, complejo nombre, no maldito, disculpe, complejo nombre. Identificarse con eso es responder a lo que el país les está pidiendo a todos, principalmente a los que fueron elegidos. Si hacen eso, el CPCS dejará de parecerse a lo que dije al principio y tanto le molestó a Gonzalo Albán. Dejará de parecerse, dije, no es. Funciona a veces más como un prostíbulo. Ciertamente, en donde sus integrantes negocian prebendas o favores y en función de eso ven a favor de quien se tienden. ¿Ya se olvidaron de Allen Berbera? ¿Ya se olvidaron de los chats de Verduga? Por eso hablo yo. Mañana la entrevista será con José de la Gasca, ministro de Gobierno, sobre el tema principal de la Constituyente. Buenas noches.